Bien, ahí está, estamos grabando. Voy a ir admitiendo a las compañeras en el otro Meet. Si quieren pueden ir pasándose para allá. Entonces tenemos 20 minutos y nos reencontramos. Ahí. Chicas, van a tener que, las que se pasaron al otro grupo, van a tener que salir de este. Chicas, las que quedamos en este grupo, ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo nos dividimos? Bien. Ya todas pasaron, las que tienen que pasar al otro grupo ya pasaron, chicas. Sí, me parece que Bueno, sí. vamos a pasar alguna más. Profe, tiene silenciado el micrófono. Sí, estaba explicando en el otro grupo. Ah, Bien, vamos a pasar, porque acá son 9 y en el otro son 6. Vamos a pasar a una compañera, va a quedar de 8 y de 7. Sí, cualquiera que se ofrezca. yo me ofrezco, profe, no tengo drama. Dale, tenés el link en el chat, ¿lo viste? En el chat. Ya salió una igual. Bien. Bueno, ahí está, son 8 y 7. Bien, entonces yo ahora me voy a callar. Les dejo este tiempo para que puedan organizarse a partir de los materiales, defender la postura que les tocó. ¿Sí? Ya se unió otro profe, sí. Bien. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Qué nos había tocado, Jesús? ¿Era Dios? Ese. Sí. Sí. Yo creo que lo principal... ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí. Creo que lo principal sería como hablar por ahí como de los milagros que hacía Jesús o de la forma de su concepción, como para que eso sea como lo que es divino, lo que sería no real, y agarrarnos de eso para poder justificar que él no sea humano. Para mí. Sí. Pero no sé cómo lo quieren armar o no sé qué podemos decir. Yo leí todo lo... Yo leí... Bueno, también está lo que... Ay. Habla, Gordi, habla. No, también estaba lo que, o sea, Dios se quería hacer hombre para, tipo, conocer cómo era la vida del hombre y, Sí. tipo, saber lo que siente, lo que sufre, cómo vive. Vivirlo en carne propia, digamos. Claro.
Yo tengo anotados unos argumentos, si quieren le paso una foto por el grupo y vemos qué podemos sacar de ahí, cosas que podamos hablar todas y que entonces ganemos. Bueno, 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 sí, dale. sí. yo no leí nada, dice uno. Qué feo. Que te juro que, o sea, yo sí leí, obviamente, pero bueno, por ahí, tema de Dios. Me complica un poquito, es la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Sí. Bueno, yo también, entonces, yo tampoco pude leer mucho, o sea, vi el video y más o menos tomé nota, pero creo que más o menos con lo que tomé nota no tiene nada que ver. Claro, o sea, hubiese Sí, estado estaba bueno que nos bastante- divida antes el grupo, pero bueno, nunca sabe el profe cuántas pueden estar y cuántas no. Sí. Yo leí uno de los textos que creí que era ese. Un segundito, chicas. Sí, hola. ¿Quién iba a pasarlos? Yo ya lo pasé al grupo, chicas. Ay, no te puedo creer. ¿A qué grupo, gorda? Al grupo Al de grupo, sí, el grupo. nuestro. Somos todas. Bien. No sé si alguna había notado otra cosa como para agregarlo. No, gorda, está bastante completo esto. Yo puse que, o sea, Jesús mismo era palabra de Dios, hecha carne y vida humana. Ujú. O sea, es como que le pegaste justo en el tema, o ya, o qué onda, Luis. No, había hecho de los dos grupos, Sí, yo también. por las dudas. Ah, qué. Eh, Para mí Podemos, bueno, a ver, ¿qué tenés? no, que podemos dividir esto de última, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5 puntos y somos varias, pero podemos ver de agregarle algo. Aunque el tema es que yo estaba re bien anotado, tipo, no hay mucho para agregar, pero de última agregarle capaz cosas que hemos escuchado o algo así, como para agregar información, pero para mí está bien, no sé cómo Claro, quieren que lo dividamos.
¿cuántas somos? Ya somos como un montón ahora. 9. No sé, acá dice 11, pero seguimos siendo 11. 10, porque está el profe. Claro, el profe no cuenta. Ah, cierto. Sí, sé que el profe No, está. pues, Profe no cuenta. Perdón. sería un golazo que tuviese. Sería un golazo que Pero esté, bueno. pero no, chicas. No. No sé las otras chicas si quieren agregar algo de Denis, Guadalupe. Porque, o no sé. Para mí esto es súper completo, Gordo, porque la verdad que lo que yo leí fue como en general. Ujú. Vos lo hiciste directamente ya resumido. Yo hice una lectura en general de todo y no sabía que podía hacer tipo un resumen de un tema y del otro. Claro. Leí todo en general, no sabía. Encima no sé qué otra cosa le ponía. Sí, para mí tiene todo. ¿Qué tengo para claro? Las imágenes que había subido el profe, yo no las vi. ¿Alguna las vio como para, no sé? No, a mí Sí, no me bueno, gusta descargarlas. yo sí las vi, Sí. pero no me abren más. No. No sé qué le pasa a mi computadora, o sea, es súper vieja, ¿no? Y no, o sea, me abrió 2 imágenes nada más. Miren, o sea, me abrió esa, Sí, que esa es donde creo que lo están lo bautizando. están bautizando, Sí. y me abrió acá, no sé si logran ver. ¿Ven? Sí, se ve. Sí, Es lo único que me abrió. Las otras imágenes no me las abrió. No sé por qué. hola chicas. Tengo entendido que hay que hacer grupo, pero no sé en qué grupo puedo pertenecer. Bueno, Así. quédate acá. Quédate acá. Una más que ayude. Yo, Sálvenos, Señor. Ayúdennos. Bueno, hagamos entonces los puntos que Ahí me pasó abrió otra. Sabrina y veamos qué podemos agregarle, tipo trabajemos en punto por punto para ver si alguno tiene algo más para agregar a eso que se pueda decir. Vale. podríamos que cada uno, digamos, diga de lo que entendió y la otra persona que vaya agregando o que le vaya diciendo más o menos qué le parece de lo que la compañera dijo. Claro, por eso, no sé si Denis viste la foto que mandó Sabrina por el grupo. Justo la estoy viendo, que dice Jesús Dios. Sí, esos son los puntos como que, porque es prácticamente todo lo que está, son los puntos como que queremos trabajar. Por eso digo que podemos ampliarlo con lo que vimos nosotras. ¿Alguien lo quiere leer para que todas lo escuchemos? Yo soy pésima leyendo. Sabrina, que se entiende su letra. A mí todavía no se me descarga. Así digamos, con la lectura también podemos sacar lo que más o menos vamos pensando. Bueno, yo leo el primero si quieren. Dale. ¿No? Dale, dice, considero que Jesús es el Dios en la era porque tenía un sentido de compasión. ¿Cómo? Ajá, en la tierra, disculpa. Tierra. Sí, sí. En la era, dije. Había un sentido de compasión enorme hacia el prójimo y obviamente podía realizar obras milagrosas para demostrar que era hijo de Dios en la tierra, o sea que era el Dios de la tierra. Claro. ¿Alguna
¿Tiene algo para decir o que tal vez hizo un punto parecido a ese? Es que eso me parece que es tal cual, o sea, si uno lo ve por el lado como de los milagros y eso, uno diría que no cualquier persona puede hacer eso. Entonces, claramente, por esa razón, él no sería humano, porque una persona no puede hacer lo que él hacía. Claro. Claro. Y también lo de la compasión hacia los demás, o sea, la tenía mucho por las personas que eran como más menospreciadas de la sociedad, los enfermos, a Claro, los los que llamaban pobres, como impuros. nosotros en el video. También hay que ver que él fue como una pauta de enseñanza para nosotros, para las personas que lo seguimos practicando la fe, fue como la enseñanza de convertirse en ser humano, haciendo milagros, pero también enseñando un testimonio del amor. Claro. Sí. ¿Otro punto? Así no hay tantos silencios incómodos. Ah. Sigo leyendo. Sí, porfa. Resucitó entre los muertos, entonces si bien en los momentos nadie duda de que Jesús era humano, resucitó porque era Dios en la tierra. Si no hubiese adquirido esa capacidad, En Magnífica de los Milagros. Gracias, Gaby. De los milagros mediante la comprensión y la compasión, no podría haber resucitado. Un obispo enseñó que el logro de Dios, el cual se convirtió en la naturaleza divina de otros, tomó el lugar de su alma humana. Sabri. Dice, es decir, aun cuando Jesús era hombre, él no tenía una mente humana, pero sumamente, exclusivamente era divina. Era divina. Claro. Bien. Creo que el profe quiere hablar, pero si quiere hablar Jesús tiene es que Dios. quitar el cosito de la voz, porque lo oigo que habla, pero no lo No, escuchamos. está hablando del otro. Claro. Ah, Porque hay dos. Hay dos hay grupos. dos grupos. Ah, de razón, con ratón. Está hablando como loco. El profe ya enloqueció igual que todas. En esta Ya, cuarentena. lo hizo mal la cuarentena. Bueno. ¿Qué dice? Los docetas, o sea, un Los grupo docetas. de gente. Sabemos, profe. Sabri, dame tu letra de farmacéutico. Sí, es más para farmacéutica que para diseño. Bueno. Que lo humano de Jesús era una apariencia. Una apariencia. Según ellos, Dios no puede rebajarse a lo humano. Incluso para nuestra salvación necesita permanecer como Dios. Es por ello que Jesús no era humano. Tenía apariencia, pero no lo era. Estos autores sostenían que el cuerpo era humano, pero el alma, la psiquis de Jesús era divina. ¿Por qué me ponía ese tono? Dios quiso saber. No, mentira. Básicamente lo que también está diciendo sobre que Jesús vino en forma de hombre, pero en realidad es la Trinidad. No sé si alguien sabe qué es la Trinidad. Me suena la Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Entonces, él es Padre, que está en los cielos, Hijo, que se transforma en Jesús, y Espíritu Santo, que es como lo que vive dentro de nosotros. Yo no sé si estoy mal o bien, pero bueno. Pero estoy bastante convencida. Claro. Entonces, más o menos lo que la lectura quiere decir es algo así, de que el Padre envía a su Hijo, el Hijo se vuelve hombre, pero no deja de ser la
Claro. Entonces viene siendo uno solo. Ajá. Bueno, para las personas que creen en la Trinidad, hay personas que, digamos, creo que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, o hay otras religiones que no creen en la Trinidad. Ujú. Hay otra. Bueno, el último lo leemos. El otro punto dice, Chicas, ¿ustedes cómo van? ¿Están como para ir cerrando o necesitan más tiempo? Un poquito más. Un poco más. Bueno, dale. El último ¿Qué vamos a punto hacer, es entonces? el último punto es el que hablaba Lourdes, que quizás yo lo puse como muy chiquitito, pero podríamos hablar un poco más. ¿Cuál? El último punto, o sea, que Dios quería saber en carne propia lo que era sufrir y bueno, todo eso. Trabajar, luchar. ¿ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Sobre qué? Sobre el último punto, sobre lo que dice, creo que Mili o Lourdes, sobre que él viene a ser humano para sentir carne propia lo del trabajo, lo del sufrimiento. Me parece, no sé, a mí, pero capaz yo lo estoy entendiendo mal, si me pueden explicar, que esa como que da a entender que Dios como que creó a Jesús para que, bueno, para que venga así como a sentir y eso, pero eso me parece que habla más sobre la humanidad de Jesús. No sé si lo estoy entendiendo mal, porque... No, para mí no. ¿Cómo sería entonces? No, O sea, porque para mí es como que Dios bajó para saber más como de su pueblo, o sea, de lo que sienten así las personas. o sea, través de Jesús. bajó de Dios, o sea, siendo Dios y se metió en Claro. el cuerpo de esta persona. Claro. Ah. Listo, ya entendí, entonces ahora tiene sentido. Ahora No, todo tiene, igual tampoco es como, es medio loco esto, pero bueno. Bueno, de última, que 5 lean, o bueno, leamos los puntos y Para vamos que otro lo explique. por punto agregándole cosas. Yo claro. estoy escribiendo otro punto, no sé cuántas somos. Acá nos salen 10, pero no sé si las 10 están o no sé. Somos 9 acá. Bueno, No ponele, sé. contemos las O que hay estamos algunas que no respondiendo. están. Hay alguna que dejaron Capaz. ahí. Seguro. La Guada dice que no tiene voz. Ah, no le anda. Entonces, bueno, Guada, aparece por mensajito, tírate algunos datos, Ordi. Claro. Claro. Yo leo así a cara rota, ¿no? Sí, Yo yo puedo también. leer bien. también. Todo bien, pero yo tengo ganas de leer. Vamos a leerlos, son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora Bueno, le paso otro. Yo también quiero leer. Yo Yo Bueno, puedo decir chicas, ese el último. va a empezar a sumarse gente del otro grupo, ¿sí? Les aviso. Vamos a No, pelear, no, ¿eh? ¿Quiénes leen? Entonces, ¿quiénes van a leer? Yo puedo Yo leo. leer el Bueno, último punto, sí. si quieren. Yo Lourdes, leo. Victoria, Rocío, ¿quién más? Sabrina, Sabrina, y falta una. vos. Bueno, Punto 1, ¿quién lo lee? Yo. Bueno, Ah. Bueno, Sabri. Bueno, yo leo el punto 2. Bueno, yo en 3. yo el último. Yo el 5. Yo en 3. yo mandé otro por el grupo ahora. Bueno, yo leo el punto 2. ¿Ya quedó claro, no? Ah, Sabri, Yo el primero, Vicky. yo en tercero. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo es? El primero Sabri, el segundo Vicky, el tercero yo, el cuarto ¿quién?
No sé, bueno, casi que leí el 5, bueno, vemos. Ah, Yo leí el 5, pero el 4 no sé. El cuarto falta. Sabri, ¿Qué? ¿viste donde dice resucitó porque es Dios en la tierra si no hubiese adquirido esa capacidad en... Ah. ¿En qué punto es? ¿El 2? El punto 2, sí. El magnífica de los Adquirió esa milagros. capacidad en... Dice, resucitó entre los muertos, entonces si bien en un momento nadie duda de que Jesús era humano, resucitó porque es Dios en la tierra. Si no hubiese adquirido esa capacidad en magnífica de los milagros que él hacía, mediante la comprensión y la compasión, no podría haber resucitado. Listo, Bueno, ¿estamos más o menos? estamos. Ahí volvió el otro grupo. Chicas del primer grupo, o sea, del que se fue al otro lado, ¿ya volvieron todas? Sí, me hacen que sí con la cabeza, buenísimo. Bien, para las que se sumaron más tarde, algunas se incorporaron al diálogo, otras me parece que no. Nos organizamos en 2 grupos para empezar el debate, entonces ahora va a tener un tiempo cada grupo para dar su palabra, y después lo que vamos a hacer es iniciar la parte como más propiamente del debate. Para poder organizar eso, la idea es que en el chat ponga la que quiera hablar yo, y ahí vamos dando la palabra. ¿Sí? La idea en ese momento es que puedan contradecir lo que dijo el otro grupo, argumentar a favor de su postura, bueno, un debate. ¿Sí? Bien, ¿qué grupo se anima a empezar? Esperen un segundito, por favor. Agua. Si no, hacemos tate-ti. No. ¿Por qué, profe? Bueno, No sé si la del Tati. grupo quiere que arranquemos. No sé. Bueno, Esperen porque así no salió. Sí, no tengo drama yo. ¿Estás, Vicky? Bueno, ¿qué grupo empieza entonces? ¿Qué grupo empieza entonces? ¿Jesús humano? Bueno, Dale. Sabri. Pero nosotros. Pero no ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay. Bueno, nosotros somos el otro grupo. Dale. Sabri, ¿empezamos? Sí. Avisen porque tengo que salirme de la conversación para poder leer. Bueno, nosotros vamos a argumentar que Jesús era Dios. Nos dividimos en varios ítems, así que esperemos que tengamos suerte y ganemos. Yo considero que Jesús era Dios en la tierra porque tenía un sentido de compasión enorme hacia el prójimo y obviamente podía realizar obras milagrosas para demostrar que era hijo de Dios en la tierra, o sea que era el Dios de la tierra. Bien. Digo yo, resucitó entre los muertos, entonces si bien en un momento nadie duda de que Jesús era humano, resucitó porque es Dios en la tierra. Si no hubiese adquirido esa capacidad en magnífica de los milagros, mediante la comprensión y la compasión, no podría haber resucitado. Bueno, ahora sigo yo. Un obispo enseñó que el logro de Dios, el cual se convirtió en la naturaleza divina de otro, tomó el lugar de su alma humana racional, es decir, aun cuando Jesús era un hombre, él no tenía una mente humana, pero su mente era exclusivamente divina. bueno, yo sostengo la postura de que Jesús era Dios porque Dios quiso saber y sentir en carne propia
lo que era gozar, sufrir, tener riesgos, también tener sentimientos, tentaciones, dificultades, un poco conocer lo que era la vida humana y bueno, como crecer, sentir y otras cosas. Bueno, eso es todo del primer grupo. Tania, no sé si vas a leer el último. Falta Tania y falta Denise, creo. ¿Cómo? Yo voy a opinar. Después de que lean los puntos. Bueno, luego el de los bautistas que tampoco lo hicieron, leo ese. Los bautistas afirmaban que lo humano de Jesús era apariencia. Según ellos, Dios no puede rebajarse a lo humano. Incluso para nuestra salvación necesita permanecer como Dios. Es por ello que Jesús no era humano, tenía apariencia, pero no lo era. Estos autores sostenían que el cuerpo era humano, pero el alma, la psiquis de Jesús era divina. Más o menos, entre todas estuvimos como de acuerdo en el que Jesús se ha hecho hombre para entendernos, para acompañarnos con nosotros en un proceso y ser el testimonio de la fe. Pero no deja de ser Dios, sigue siendo hijo de Dios, pero no es hombre. Es más o menos lo que estuvimos hablando en nuestro grupo. Ok. Bueno, le damos la palabra al segundo grupo, ¿les parece? Que puedan exponer su postura y después hacemos el debate. ¿Quién arranca? Bueno, empiezo yo. Nosotros debatimos con las chicas de que, bueno, de que Dios era humano porque, para un segundo, perdón, porque en los evangelios de la Biblia, los 4 era como que no se ponían de acuerdo en que qué era Jesús, entonces trataron de como de describir desde su perspectiva qué era. Que, por ejemplo, en una decía que era sabio, que enseñaba, otro que curaba, que hacía cosas cotidianas como si nosotras estuviésemos, o sea, con él al lado. Era más humano para Lucas, me parece que es. Bueno, después también hablamos sobre el tema de que era como humano en el sentido de decir, lo tenemos al lado de nosotros y podemos decir, a ver, él nos enseñó tal cosa y nos enseña el bien, a obrar, a tener compasión, a ser sabio, también a enseñar. También hablamos de los nombres que recibía, por ejemplo, Cordero de Dios, Palabra de Dios, el hijo del carpintero, el Galileo. También decíamos que había grupos que no creían que existía, que decían que era un falso profeta, pero si bien Jesús era un hombre libre, un hombre peregrinaje, como que perdonaba a todos y no se fijaba si habías hecho algo mal o habías hecho algo bien, sino que básicamente era como que no tenía diferencia con nada. También pensábamos que poder pensar, digamos, reflexionar de Jesús como hombre nos acerca a él y nos ayuda a mirarnos también con él, digamos, como ser humano, ¿no? O sea, a través de lo que representa, y considero, digamos, que a pesar de, digamos, según la historia, la concepción de Dios, de Jesús, de alguna manera ha ido cambiando, y creer que Jesús es un Dios, que es como algo inopotente, que es infalible, nos aleja mucho más, siendo que viéndolo como hombre, pues uno se siente mucho más representado, más unido, porque en cada acto que tenemos, pues vemos que está Jesús, ¿no? Él no trataba de adoctrinar a nadie, no había
una religión en la cual él te diga, tú tienes que hacer esto, sino que al contrario, en realidad él te invita, cada acto que uno tiene, te invita a que lo llevemos a esa experiencia vivencial, y creo que es la forma más palpable, llamémosle, y emocionalmente que uno tiene para considerar a Jesús, digamos, como un hombre, ¿no? O sea, consideramos que nos acerca mucho más a nosotros que verlo como alguien divino. Ahora, sí consideramos que de alguna manera puede haber es elegido, digamos, y a través de su palabra y su metáfora, él nos ha ido explicando, como nos comentaba Agus, en pequeñas acciones, nos va mostrando la diaria, ¿no? La vida diaria y, bueno, la mirada de compasión, del perdón, que siempre tiene que estar presente en nosotros. Bueno, en el caso de compasión también dimos el ejemplo de una de las parábolas de Jesús, que hablaba sobre un hombre que estaba en la calle, que estaba herido, y que pasaban dos personas del mismo pueblo que él, y como que ese hombre herido suponía que iba a tener compasión porque lo vio tirado, lo vio herido, que no se podía levantar, y los hombres como que miraron para todos lados, y como quien dice, hicieron los boludos, y pasaron de largo, y después vino un samaritano, que supuestamente, por lo que dicen, es como que no se ayudan con ellos, y tuvo compasión del hombre herido. Entonces dice que como que la compasión no está por el hecho de si vive en el mismo pueblo que yo, o si es de otra religión totalmente distinta a la mía, sino que tiene que ver con algo más humano. Es como decir, la compasión va acompañado de la empatía. Bueno, terminó el grupo, este otro grupo, ¿verdad? Digo, los dos grupos ya lograron exponer su postura. Sí, al menos. Bien. Bueno, yo fui tomando un poco de nota de algunas cosas que fueron diciendo, pero bueno, abrimos el tiempo del debate, ¿sí? Como yo les había dicho, la idea es poder, a partir de ahora, habiendo escuchado la fundamentación del otro grupo, poder contradecir, argumentar, explayar, justificar. Entonces, quien quiera empezar el debate o quien quiera aportar, escribe en el chat yo y les voy dando la palabra. Así es un poco ordenado, ¿no? Si no sería un lío. Profe, las preguntas, o sea, las argumentaciones son respecto al otro grupo al que le tenemos que preguntar. Bien, vos podés preguntarle al otro grupo como cuestionándolo, podés argumentar Claro. algo de tu postura, podés negar algo de lo que dijo el otro grupo. Ah, bien. Es un debate. Bien, bueno, empecemos. Lourdes había puesto ahí yo. Bueno, yo quería decir, o sea, que a través de Jesús Dios hablaba y se dirigía como de una manera muy directa e indirectamente, y que Jesús como que por eso no se lo puede considerar como un mera profeta o solamente un enviado de Dios. Bueno, Denis. Yo quería poner un poquito más a Agustina Gutiérrez sobre el profeta, de que había visto el samaritano, de que lo había ayudado. Yo creo que una de esas parábolas es como el más reciente mensaje que Dios nos quiso dar a nosotros del amor y de cuidar nuestro corazón. Entonces, creo que eso, sobre todo, Jesús vino al mundo a darnos un ejemplo de cómo podemos vivir agradándole al Padre. Porque si vemos en las Escrituras, Jesús siempre quería agradar a su Padre. Y Él nos pone como ejemplo a Él mismo en hombre, para que nosotros también cuidemos nuestro corazón
y por lo que decía Agustina, seas de otra religión o de otro país, que nuestro corazón sea conforme a los pensamientos de Dios y podamos servirles y ayudarles a las demás personas. Eso era. Agus. Es muy tierna para hablar, me encanta. Sí, también era el tema de que, por ejemplo, Denise decía que Jesús obraba de buena manera para que el Padre vea sus acciones, pero si bien en el grupo que estaba ella, que era como, o sea, no el humano, sino el otro, decía que era como que tenía sentimientos, como que también sufría, como que tenía miedo, se enojaba, qué sé yo. Entonces también es como que se entrelaza el hecho de ser hombre con el ser Jesús en sí, un hombre divino, como quien dice. Claro, y es que también, perdón, también lo podemos ver en los judíos. Los judíos, hay muchos judíos que todavía creen que Jesús fue un profeta más no el Hijo de Dios. Entonces también hay que ver eso, de cómo lo podemos ver, si fue un ser terrenal más, de que no, como no dice las escrituras, o directamente si era hijo de Dios y nos quería enseñar un mensaje. Tiene que ver, yo creo que también que con el tema de la Biblia, cada versículo y cada capítulo como que nos trata de enseñar algo y nos quiere dejar un mensaje en sí, como por ejemplo el de la parábola de decir, bueno, tengo compasión por el otro, o por decir una persona de clase baja que no tiene dónde vivir, no lo voy a ayudar, o por ejemplo los chicos que limpian vidrios, la típica que decimos la mayoría es, sí, quiere plata para fumar o para drogarse o para lo que sea, y uno no sabe las experiencias o las cosas que vive por detrás. Lilia me había pedido la palabra y después Sabrina. Sí, bueno, era como para poder también de alguna manera entender todas estas concepciones, creo que tiene que ver mucho con la historia, la evolución, desde dónde nos vamos a parar para poder tener esta concepción, ¿no? Creo que lo habíamos visto ya antes en las otras clases y creo que eso de alguna manera va a definir desde dónde nos posicionamos. Entonces, considero que hoy en día una imagen de Jesús más personal, digamos, más humana, hace que todos podamos verlo de manera más cercana, más íntima. Como vemos, a veces hay situaciones muy personales o vivencias y que ha hecho que nos acerquemos a él, o sea, nos ha llevado a decir, bueno, o sea, sí, evidentemente acá hay algo, hay alguien, y si uno quiere nombrarle, como darle esa divinidad, pues creo que estaría bien concebida, pero creo que tiene que ver mucho desde dónde nos paremos para poder generar una concepción, ¿no? Eso va a variar mucho desde dónde nos paramos y decir, bueno, no, es divino, es Dios, es santo, es un hombre sin pecado. Siento que Jesús, bueno, nos demostró que eso no está mal, ¿no? O sea, que en realidad si en algún momento uno va para un otro lado, y lo hemos visto con varias metáforas y las parábolas, ¿no? Entonces, aquel momento en el que decían, no, las prostitutas no, esta gente no, bueno, Jesús nos enseñó que sí, ¿por qué no? Esta gente se puede redimir, esta gente hay que tenerle compasión, o sea, a través del amor poder cambiar, ¿no? Por eso dicen que no es como que no hay dogmas, que el amor de Jesús, una de las compañeras lo ponía remitiendo a las lecturas, es libre, entonces al no dogmatizarte, bueno, no te va a centrar en un solo camino, sino al contrario, es como una invitación constante a la reflexión, ¿no? Por eso viéndolo desde el lado más humano es como que uno se identifica más. ¿Sabri? Sí, bueno, con mi grupo creemos de que Jesús era Dios, entonces yo le quería preguntar al otro grupo cómo ellas creían de que, o sea, para nosotras Dios es el único que hace milagros, que cumple milagros. Entonces ellas, ¿cómo pueden, no sé, expresar de que Jesús siendo hombre, como en todas nosotras, podía cumplir milagros?
Y eso, Qué difícil es. eso en realidad, Está muy bien. eso en realidad lo adjudico a las metáforas. Digamos, por ahí el que te diga curó a los ciegos. En realidad, de repente no es que les hizo volver la vista, pero sí pudo llevar a una situación de decir, bueno, capaz este hombre no estaba viendo, pero no veía, no porque físicamente sea ciego, sino porque de repente esta persona, bueno, le hizo ver desde otro lado, ¿no? O sea, es lo que siempre se habla entre la Biblia, no tomárselo tan literalmente, sino que sabemos que el lenguaje es puramente poético y metafórico, entonces no podemos cerciorar de que realmente no se curó, puede que haya curado bueno, en esa época esas enfermedades que había, pero creo que había mucha metáfora, entonces no tomándolo tan literal, sino que desde la palabra o desde el gesto de amor, del abrazo, podía generar grandes cambios, ¿no? También había una parte de uno de los textos que nos presentó el profe que decía que había gente que no creía en él, había gente que sí creía, pero no creía que hacía milagros. Y en la Biblia hay partes en donde dice que hizo milagros, pero si bien él es como que tiene una divinidad mediante la sabiduría de Dios, pero el que tiene como yo lo tenía anotado. Bueno, era como que tenía la completa divinidad y la sabiduría de Dios, era el Espíritu Santo, y era quien podía conseguir milagros. Denise se prendió ahí yo. Bueno, después de Sabri, a no ser que alguien quiera contestar su pregunta, había pedido la palabra Aus, que no sé si ya está o... Y ya está, recién abrió. Soy yo la que recién contestó. Sí, pero no sé si querías decir otra cosa en relación a otro tema. Hay una compañera que está diciendo que Jesús resucitó, y esa parte me parece muy interesante, porque sabemos que el único que ha podido resucitar y dar ese testimonio de la vida después de la muerte ha sido Jesús. Así que eso también me parece muy interesante, lo que una compañera, ya les digo qué nombre, Guadalupe opinó eso, y me parece muy interesante de tenerlo y también ponerlo en la mesa sobre ese testimonio después de la muerte, y de que, diciendo un poquito de lo que había dicho Sabrina, de los testimonios, de sanar a las personas, también hay que pensar de que los apóstoles también sanaron a muchas personas. Así que tenemos que también tener en cuenta de que Dios como hijos también nos da privilegios de poder, así como de tener un buen corazón para ayudar, tener esa transmisión, bueno, eso es muy personal, ¿no? De poder sanar y ayudar también de parte de Él a las demás personas. Dice que se llama Agustina, pero que está conectada con otro. No sé si lo pudiste leer, profe, el mensaje. Sí, estoy atento. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otro aporte? ¿Se le ocurre algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún planteo para el otro grupo? ¿O quiere afirmar alguna cosa? Ese fue justo el texto que yo leí, Denise, que hablaba de que resucitó entre los muertos. Entonces, si bien en un momento nadie duda de que Dios, de que Jesús era humano, resucitó porque es Dios en la tierra. Bueno, ¿alguna que no haya participado, que quiera opinar, decir algo? Así abrimos un poco más el juego. Tome coraje. Profe, perdón, no puse yo en el chat. Pero no, quería agregar como que cómo se justifica esa libertad que tenía Jesús como ante todo. No se imponía como nada, ni siquiera a las clases más altas,
de la sociedad, como son los dirigentes del templo, y era muy libre como en todo, en su círculo familiar, de amistad, y cómo se acercaba a la gente impura y curaba. Y eso. Está bueno. Yo creo que, viéndolo desde el lado como ser humano, Jesús tenía muchos seguidores, así como también gente que no creía, como ya dije 200 veces, pero tenía muchos seguidores y era una persona que como que daba testimonio de la salvación, y como dicen ustedes, el otro grupo de que fue el único que pudo dar testimonio de que resucitó, y bueno, eso más que nada. Bien, ahí Abril escribe una pregunta. No sé si alguien quiere contestarla. A mí se me cortó un poco, pero no sé qué fue lo que dijo. La escribió en el chat, está ahí al costado. ¿Que por qué creemos que es Dios? ¿Eso fue? Claro. Y está. Pregunto. Nosotros creemos que es Dios, bueno, por todos los milagros que hizo, porque resucitó, por el poder que tenía en sí, o sea, era Dios en la tierra. Que si no, no podría haber resucitado. Si no fuera Dios. ¿Y alguna sabe por qué resucitó? ¿O por qué? ¡Pum! ¡Pum! De la tiro. Por la compasión con los demás. ¿Y por qué si nosotras como persona tenemos compasión con los demás? O pongo un ejemplo, mi abuela tenía compasión por gente, porque era muy buena, ¿y por qué no resucitó tampoco? O sea, si no, todos resucitaríamos. Claro. Porque, o sea, ahí abre el debate, porque creen que el mensaje de amor de Jesús era haber resucitado y podría haberlo hecho de otra manera. Claro, ¿por qué no resucitó? ¿Por qué no resucitó mi abuela? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de pronto dice, ¿se me ocurre? ¡Qué genia! ¿No? Profe, ayúdanos. Bueno. Mi abuela. Toma, profe, le echo la pelota. Dale. Bueno, no, hagamos una cosa. Aparte, yo ya les iba a ir diciendo de ir cerrando, pues son 7:05, para que no sea eterno esto. Voy a ir recuperando algunas de las cosas que dijeron, ¿sí? No sé si voy a poder dar respuesta a todas las preguntas que hicieron, porque en realidad cada uno tiene que poder darlas. Pero bueno, yo las que les puedo compartir es lo que afirma la Iglesia sobre algunas de las cosas que dijeron. Me alegra que el debate haya provocado cosas que iban más allá, ¿no? O sea, me parece que en un momento salimos de los materiales que yo les mandé y cada una pudo hablar desde su experiencia y plantear sus propias preguntas también, ¿no? Y eso creo que es parte del seminario, ¿no? Quisiera recuperar algunos elementos. Bueno, en definitiva la Iglesia lo que afirma es que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando digo era, quiero decir era, es y lo va a seguir siendo, ¿sí? Y esto que nosotros jugamos, en realidad, fue una discusión muy fuerte en la Iglesia que duró siglos, por lo menos desde el año 200 hasta el 500, ¿sí? Y lo fueron resolviendo como hicimos nosotros. Se juntaban representantes de muchas comunidades y se iban poniendo de acuerdo. Había gente que no coincidía y decidían apartarse de lo que el conjunto de la Iglesia decidía. No es que esta afirmación de que era Dios y hombre
la dijo una persona, sino que fue un proceso muy largo y fue paulatino, ¿sí? Ahí voy asumiendo las preguntas del chat también. Algunas cuestiones que a mí me gustaría abordar. Respecto a la resurrección, que es un tema que lo plantearon varias veces ustedes. Jesús murió. Y cuando decimos que Jesús murió, si decimos que Jesús era humano y divino al mismo tiempo, Jesús murió totalmente. O sea, Dios murió en ese momento. Y eso grafica con más fuerza el acto de amor de Dios por la humanidad, ¿no? Y no es que Jesús resucitó, sino que el Padre lo resucitó, ¿no? La fe cristiana plantea que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona Jesús de la divinidad murió, tanto humana como divinamente. Y es el Padre el que lo resucita. El verbo en la Biblia, ustedes saben, en el Nuevo Testamento, está escrita en griego. El verbo resucitar está escrito en voz pasiva. Nunca dice que Jesús resucitó, sino que Jesús fue resucitado. ¿Sí? Porque si no, no hubiera muerto. Y ahí estamos en problema. Porque no hubiera sido divino en ese momento. O sea, Jesús murió completito, humano y divino al mismo tiempo, ¿sí? Entonces el que resucita es el Padre, ¿no? No quiere decir que Jesús no tenga la capacidad de resucitar. De hecho, lo resucita Lázaro, resucita al hijo de la viuda, resucita a una niña, ¿sí? Según los distintos relatos bíblicos, ¿no? Pero si Jesús murió, no puede resucitarse, lo resucita el Padre. Y dice un verso de la Iglesia Antigua que está recuperado en la liturgia, en el Sábado Santo, ¿sí? La fiesta más importante que celebramos todos los años, de la Pascua. Dice que fue resucitado por su humilde sumisión. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús adhirió tanto al proyecto del Padre que el Padre lo resucitó, ¿no? El motivo de su resurrección es ese, la adhesión de todo su ser al proyecto amoroso de Dios, ¿no? Al proyecto salvífico de Dios. ¿Que por qué resucitó Jesús y no resucitó mi abuela? Yo creo que mi abuela resucitó, mi otra abuela también y mis dos abuelos también, ¿no? La Iglesia nos dice que después de la muerte resucitamos para la vida nueva. O sea, no acá en este planeta, sino que resucitamos con Dios. Y estamos presentes junto a todos los que nos precedieron ante Dios, ¿no? Que por su misericordia y su perdón nos resucita. A eso estamos llamados. Si uno no cree eso, en realidad no tiene mucho sentido ser cristiano. Porque sí, seamos buenas personas y listo, digamos, ¿no? Lo que bisagra y quiebra es eso, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Si mi abuela, mi abuelo, quien sea, está con Dios, ¿sí? Y yo puedo hablar con Dios, yo puedo hablar con esa persona también. O sea, cuando yo rezo, cuando yo hago mi oración, puedo hablar con Dios, pero puedo hablar con los que están con Él, en la comunión con Él. Por eso también, vieron que se le atribuyen muchos milagros a santos, a Brochero, a Juan Pablo II. Bueno, en realidad el que obra los milagros es Dios. Es el Padre, es Dios, Jesús, el Espíritu Santo o el Padre, Dios, ¿sí? Lo que pasa es que lo que uno dice es lo siguiente: si yo le rezo a tal santo y el milagro sucede, significa que esa persona está con Dios, porque lo escuchó, digamos, ¿no? Supuestamente uno, bueno, Brochero, por favor, te pido que cures a tal persona, y Dios cura a esa persona. Lo que certifica el milagro es que Brochero está con Dios, porque intercedió ante mi pedido. Si Dios lo escuchó, significa que está con Él. Una cosa interesante que dijeron es el tema de la compasión, y lo usaron para argumentar su divinidad y su humanidad. Y es que es así.
Dios es amor, nos dice la Biblia, ¿no? Primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice que Dios es amor, o sea, Dios es compasión. Entonces, lo que nos hace humanos, o plenamente humanos, es lo que también nos hace, en cierto sentido, divinos. Porque todos nosotros somos hijos de Dios, entonces todos nosotros tenemos esa capacidad de amar, que es divina, sí, pero al mismo tiempo es humana, ¿no? Eso es algo que es fuerte, porque desde otros planteos antropológicos, el ser humano está como muy limitado en su dignidad. La fe cristiana, al plantear esto, le otorga un rango a la persona como muy bueno. Hay antropologías que son hasta pesimistas respecto al ser humano, ¿no? Solo el mal, solo o estamos limitados a esta realidad. Bien, eso son algunas cuestiones. Que Jesús... Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, dice Victoria que se le cortó y no la deja volver a ingresar. no me apareció ninguna solicitud. ¿Por qué se decía que el hijo de la Virgen María era distinto al hijo de Dios? No lo sé, yo supongo que debe ser algunas corrientes. Lo que pasa es que en el intento de explicar que Jesús era hombre y que era divino al mismo tiempo, se fueron cometiendo errores. Y por tratar de afirmar su humanidad, sin darse cuenta, algunos negaban o matizaban su divinidad. O afirmando su divinidad, sin darse cuenta, matizaban su humanidad. Entonces, hasta que la Iglesia logró hacer esta síntesis, aparecieron muchos de los autores que yo les mandé. El docetismo, los arrianos, los nestorianos, los adopcionistas, eran todas personas que intentaban explicar el misterio de Jesús, pero que en este intento se cometían errores, digamos, ¿no? El tema de por qué se hace tanto hincapié en el nacimiento de Jesús y del nacimiento sin relaciones sexuales, ¿no? Porque se habla de la virginidad de María, es por lo siguiente. Lo que se trata de hacer ahí, eso es un dogma que decretó la Iglesia bastante al principio, y no se trataba de justificar o de ensalzar a la Virgen. Lo que se trataba de hacer con esa afirmación es afirmar la divinidad de Jesús, ¿no? Porque si yo asumo que Jesús nació de la unión de un hombre y de una mujer, estoy diciendo que es un hombre cualquiera. En cambio, al afirmar de esta manera, lo que estoy teniendo que decir necesariamente es que Dios tuvo que obrar. O sea, no quedó de otra, ¿no? Y eso es lo que justifica su divinidad, ¿no? Entonces, más que una afirmación sobre la persona de María, que hoy encima con nuestra cultura tan sexualizada, es como, ¿cómo va a ser virgen si fue mamá? Y no era el planteo en ese momento, ¿no? Es más, la virginidad era algo negativo en cierto punto, la no maternidad en realidad, no la virginidad. Entonces, ¿por qué se hizo esa afirmación? Y se trataba de explicar que Jesús era divino y a la vez humano, porque tenía una mamá. Entonces, bueno, lo que pasa es que hoy lo leemos desde nuestra cultura, sin ponernos en los pies del momento, y se presta para esos problemas, ¿no? En la Biblia, que por cierto la Biblia la escribieron creyentes, entonces ahí vamos a tener una perspectiva, nada más, como yo les decía, se habla de Jesús de muchas maneras. El hijo del carpintero, yo les decía en el video, el hijo de Dios, el hijo del hombre, todas esas cuestiones que son muy significativas porque nos despiertan distintos rasgos de la persona de Jesús, ¿no? No es que una sea válida y las otras no. Todas nos van hablando del misterio global de Jesús. El concilio, que es la reunión de los representantes que yo les decía, de todos los obispos de la iglesia conocida en ese momento, hubo dos fundamentales, el de Nicea, que es un lugar, Nicea y Constantinopla, son dos lugares. Los concilios llevan el nombre del lugar donde se hacen. Nicea es primero, afirma
esto de que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, ahí aparecieron otros problemas. No, bueno, sí, fue hombre y Dios se encontró con él y caminaron juntos y antes de morir Dios abandonó el cuerpo humano y lo dejó. ¿Se acuerdan del adopcionismo? ¿No? Entonces, ahí vino el concilio de Constantinopla y lo que planteó es que la persona de Jesús es divina y humana al mismo tiempo, sin confusión, sin división, y desde siempre. Y que es consubstancial, usa una palabra, homoousios, es en griego, que significa que es consubstancial. Lo que quiere decir es que es de la misma esencia del Padre. Porque si no, si Dios Padre crea a Jesús, en definitiva Jesús es inferior al Padre. Y entonces si es inferior a Dios, no es Dios. Entonces, bueno, fue todo un proceso muy largo que caminó la Iglesia y que incluso hoy no, nos cuesta entender. Yo creo que en realidad el problema es ese, pretender entenderlo totalmente. Uno puede llegar a comprender, a intuir, pero llega un punto en el cual tiene que aceptar, abrir la cabeza y decir, bueno, yo no entiendo esto, no sé cómo es posible, pero acepto que es, ¿no? O puedo tomar la otra decisión, ¿no? Bueno, me parecía que estaba interesante este tema de la persona de Jesús. Vamos a seguir aprendiendo de él, sobre sus parábolas, sobre sus milagros y sobre todo su relación con Dios Padre, que es lo fundamental, ¿no? Lo central en Jesús es el vínculo que él logró tener con el Padre. Que no es que lo tuvo desde el principio, él fue humano, lo fue cultivando, lo fue descubriendo como todos nosotros lo podemos hacer, ¿sí? De este encuentro de Jesús con el Padre es que van a hacer todo su proyecto, el proyecto del reino de Dios, ¿no? Y su experiencia del Padre es la que lo va a hacer libre, como ustedes decían, bueno, pero ¿cómo es que era tan libre? Bueno, es que él hizo una experiencia de Dios, pero liberó de muchas cosas. Es la experiencia del amor. El Papa Benedicto XVI nos dice que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética, sino por un encuentro, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, quien se encontró con Dios, con el Dios amor, vive de otra manera. Hay prejuicios que no tiene, hay temores de los cuales está liberado. Claro, en proceso, de a poquito me voy creyendo. Porque en definitiva todos nosotros lo que tenemos es una dificultad en el amor, ¿no? No nos creemos que somos amados. Entonces hacemos cosas para eso, o juzgamos a los demás para creernos mejores. Quien logra hacer esta experiencia de la inmensidad del amor de Dios se libera de muchas cosas y es capaz de amar como Jesús, de pensar como Jesús, sin juicios, sin prejuicios, sin mentiras, sin engaños, y de actuar como Jesús. Es decir, dar la vida por el otro, ayudar, ¿no? Bueno, ese es el proceso de ser cristiano de a poquito. Bien, creo que es un montón para la clase de hoy. No sé si alguna quiere decir algo, plantear algo. Profe, yo quería decirle algo, pero nada que ver con la materia, sino que Agustina Gutiérrez me dijo que le avise que se tuvo que ir porque se sentía mareada y estaba muy descompuesta. Dale, buenísimo. Profe, yo quería decir que a mí me resultó muy difícil la actividad de hoy, en base a que me tocó que Jesús era Dios, porque, o sea, yo siempre creo de que Jesús era hombre. Entonces era como estar haciendo el resumen y decir, no, pero esto no es así. Porque, o sea, desde jardín me dijeron otra cosa, de que Jesús era hombre y qué sé yo, y la Virgen María. Entonces pensarlo desde otra perspectiva me resultó muy difícil. Bueno, me alegro, porque eso es un conflicto cognitivo importante que está bueno provocar.
Y bueno, a vos te cabrá tu respuesta. La iglesia afirma que era Dios y hombre al mismo tiempo. Cada uno tiene que hacer su proceso. Bueno, si nadie más quiere comentar algo, decir algo, la idea de la clase era esta. En la próxima clase de acá a 15 días vamos a trabajar sobre la relación de Jesús con el Padre, porque eso nos va a servir para entender las palabras y el accionar de Jesús. Así que, bueno, Solamente nos queda llenar la rúbrica y mandársela, nada más. eso les voy a pedir. Llenen la rúbrica, mándenmela, y las que no pudieron participar, lo que deberían de hacer es mirar la grabación y hacer una reflexión de esto. Bueno, profe. Y al final, Bueno. ¿cuál fue la que le convenció? Ajá. Ah, cierto. Yo adhiero a la fe de la iglesia, así que Bueno, me alegro que se hayan divertido también. Vi que se rieron mucho en los Sí, grupos. eso también, profe, fue divertido. Más allá de que por ahí es un tema un poquito complejo y da cosa debatirlo así. Pero estuvo divertido, profe. Bueno, me alegro. Bueno, chicas, Gracias, profe. buena semana Igual, profe. de las otras materias también.